Pensemos en cualquier historia de cambio, de transformación. Siempre hay un héroe, ¿verdad? Bueno, y si en la historia de la educación el héroe es alguien que siempre ha estado ahí, a plena vista, pero cuyo verdadero poder ha pasado casi desapercibido. Hoy vamos a explorar la figura del inspector escolar. Y esta es la gran pregunta, ¿no? En momentos de crisis, cuando la educación necesita un giro, todos se preguntan, ¿quién va a liderar ese cambio? ¿Viene de arriba, de un ministerio? ¿Surge desde abajo, desde las aulas? ¿O qué tal si viene de un lugar totalmente inesperado? Bueno, parece que esa respuesta inesperada apareció en 2005. Y todo empezó con una carta. Una carta que se envió a los inspectores de la provincia de Buenos Aires. Ojo, que este documento, que es el que vamos a analizar hoy, no era una directiva más del montón. No, era un verdadero llamado a la acción. Planteaba una forma completamente nueva de ver el rol del inspector. Muy bien, entremos de lleno en esto. Lo que hace esta carta es, básicamente, darle un giro de 180 grados a la idea que tenemos del inspector. Lo saca de la casilla de burócrata y lo pone en el centro del escenario. Lo presenta como, como el héroe inesperado en toda esta historia de la reforma educativa. Y esta cita es el núcleo de todo. Escuchen la potencia de estas palabras. Encabecen y dirijan transformaciones con urgencia. O sea, esto no es vayan y supervisen, para nada. Es un llamado directo a tomar las riendas, a liderar un cambio que no puede esperar. La responsabilidad que pone encima es enorme. Ahora, para entender de verdad el potencial que tiene esta figura, tenemos que hacer un viaje al pasado. ¿De dónde salió el inspector? ¿Cuál es su origen? Créame, conocer su historia es clave para entender por qué hoy está en una encrucijada tan compleja. Y si miramos sus orígenes, vemos que todo empezó en Europa. Nació de una necesidad pero muy clara, vigilar. Tanto en la Francia de principios del 1800 como en la España de mediados de siglo, la idea era simple. Necesitaban ojos en el sistema para que todo se cumpliera a rajatabla. Hay una frase de la época que lo resume todo: la infinidad de pormenores que esta vigilancia exige. La palabra clave: controlar. De ahí viene todo. Pero lo más interesante es ver qué pasa cuando esta idea cruza el charco y llega al Río de la Plata. Porque acá el rol nace, con una doble personalidad. Por un lado, una beta súper democrática inspirada en gente como Artigas, que hablaba de abrirse, de libertad de expresión. Pero por el otro, una tradición mucho más conservadora, que veía al inspector como un censor, casi como un revisador de la prensa. Así que desde lo Amos ya teníamos esta tensión: control por un lado, libertad por el otro. Bueno, avancemos un poco en el tiempo. ¿Cómo evoluciona este rol? Porque pasa de ser un simple vigilante a algo mucho más grande. La gente empieza a verlo como una pieza fundamental para construir los sistemas educativos modernos y, de paso, para construir la nación misma. Casi nada. Si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, gente como Horace Mann o Newton Bateman le dan un giro total a la idea. Ya no se trataba solo de vigilar, no. La inspección se convierte, y me encanta esta frase, en el brazo derecho del poder del sistema. O sea, pasa a ser un agente activo, un verdadero motor para reformar y profesionalizar todo. Y esa visión, esa idea más progresista, la tomaron en Argentina figuras de la talla de Sarmiento. Para él, la cosa era clara. La educación no se podía sostener con un solo pilar, el del maestro. Hacían falta dos patas para la misma mesa. El maestro en el aula sí, pero también el inspector en el terreno, asegurándose de que todo el sistema funcionara como un engranaje perfecto. Y claro, como suele pasar, la idea se fue convirtiendo en burocracia. Para finales del siglo XIX, las leyes ya empezaban a poner en blanco y negro cuáles eran las tareas del inspector. Y la lista era larguísima. Tenían que revisar desde cómo estaba el edificio y los muebles hasta la moralidad del personal. El rol se hizo súper amplio, pero al mismo tiempo quedó encerrado en una definición muy rígida. Y todo esto nos trae de vuelta al presente. A ver, si el inspector ya fue vigilante, fue reformador y fue burócrata, ¿qué le toca hacer en el siglo XXI? Hoy está parado en una encrucijada, con desafíos que nadie se imaginaba, y seamos honestos, con una crisis de identidad bastante grande. Este gráfico lo muestra clarísimo. Miren todas las presiones que hay hoy en día. Por un lado, el peso de la propia burocracia, la inercia histórica. Por otro, una inestabilidad social tremenda que golpea de lleno en las escuelas. Súmenle los nuevos desafíos pedagógicos y encima una amenaza que cada vez pisa más fuerte. Esta lógica de mercado que quiere reducir la educación a un simple producto. Entonces, la pregunta del millón para el inspector de hoy es esa. ¿Cuál es su verdadero papel?
¿Es un policía del sistema que solo va a verificar que se cumplan las reglas? ¿O es un socio, un aliado de las escuelas? ¿Es alguien que está ahí para reproducir lo que ya existe o para ayudar a crear algo nuevo? Son dos caminos totalmente distintos. Y de todos estos desafíos, el documento que estamos analizando señala a uno como el más peligroso de todos: la idea de que la educación es una mercancía más. Esta lógica de mercado, que lo único que busca es estandarizar y vender, se da de frente contra el ideal de una educación pública, democrática, diversa. Y el inspector está justo ahí, en la primera línea de esa batalla de ideas. Entonces, con este panorama, en medio de esta encrucijada, ¿para dónde se agarra? Bueno, la parte final del texto nos pinta un cuadro bastante potente de lo que el inspector podría y quizás debería llegar a ser. Y el concepto clave es este: pensar al inspector como un enlace. Ojo, no un supervisor que está arriba y mira para abajo. No, un articulador, un puente. Es la figura que puede conectar las grandes políticas del Estado con lo que pasa de verdad, en la realidad única de cada escuela, de cada barrio, de cada comunidad. Un conector y uno vital. Y esta visión se apoya en tres grandes pilares. El primero, heredar con creatividad. O sea, no es borrar el pasado de control, sino resignificarlo, usar esa herencia para los desafíos de ahora. El segundo, ser un auditor pedagógico. ¿Qué significa esto? Que sí, verifica cómo funciona el sistema, pero con la cintura para adaptar las normas a cada realidad local. Y el tercero, que para mí es el más importante: liderar y articular. Ser esa persona que media y conecta lo local, lo regional y lo nacional. Así que el punto central es este: el rol del inspector del futuro no tiene nada de simple. No es solo bajar línea y reproducir órdenes. Es una profesión súper compleja, que tiene que mirar en todas las direcciones al mismo tiempo. Para arriba, a las políticas de Estado; para abajo, a lo que pasa en el aula; y para los costados, a la comunidad. Es, en el fondo, una función increíblemente creativa. Y con esto vamos cerrando. La idea que nos deja este análisis es cuanto menos provocadora. Pensar que una figura que nació para vigilar y controlar podría ser justamente la clave para construir la escuela del futuro que queremos. Una escuela más flexible, más creativa, más democrática. Es una paradoja, sí, pero una que nos deja pensando y mucho.